Hola, ¿cómo están todos y todas? Es un gusto compartir con ustedes una vez más. Les habla Bernardo Zamora, de la Jefatura de Mediación Cultural y Artística del Parque Cultural de Valparaíso, para hacer la presentación de este ciclo de Masterclass de la Escuela de Crítica de Valparaíso, que nace el 2019 con el objetivo de posicionar la crítica como medio para que las creaciones se acerquen a las audiencias a través de la formación de nuevos críticos y la circulación de textos críticos en La Juguera Magazine, revista cultural porteña creadora de este proyecto en colaboración con el Parque Cultural de Valparaíso. Para esta presentación están con nosotros Nelia Pozo, directora ejecutiva del Parque Cultural de Valparaíso, y también Alejandra Delgado, periodista y directora de La Juguera Magazine y directora de la Escuela Crítica de Valparaíso. Bienvenidas. Hola, muchas gracias. Justamente para contarnos un poco de la importancia para el parque de la realización de esta escuela, está Nélida, y a quien doy el pase ahora para que nos relate un poco la experiencia desde el parque con esta alianza. ¿Te parece, Nélida? Bueno, muchas gracias, Bernardo. Hola, Alejandra. Hola. Bueno, para el Parque Cultural de Valparaíso ha sido muy importante esta alianza con La Juguera Magazine, una destacada revista de crítica cultural de la ciudad de Valparaíso, para la realización de la Escuela de Crítica de Valparaíso, que nos ha permitido entregar a la comunidad que participa en nuestros proyectos un espacio para la formación a través del debate crítico, interesantes conversaciones y la experiencia del visionado de obras, para realizarse nuevas preguntas sobre las creaciones, en este caso el cine, la literatura y también las artes escénicas, teniendo un rol activo y protagónico en la reinterpretación de estas y la reelaboración del discurso que permita cuestionar ciertamente la hegemonía cultural. Para nosotros es muy importante esta alianza, que tiene muchas proyecciones. Hemos tenido importantes profesores en este segundo año ya de trabajo conjunto, y mucho interés y mucha demanda de las comunidades que son parte de nuestros públicos habituales del Parque Cultural, y hoy día también con esta pandemia hemos tenido la posibilidad de contar con nuevos públicos, incluso del mundo, y eso nos pone muy contentos porque estamos haciendo un aporte desde Valparaíso para todas las personas. Gracias, Nélida. Justamente en relación a eso mismo, Alejandra, ¿tú nos puedes contar un poquito cómo fue el desarrollo y los resultados quizás de la escuela durante este año? Sí, a diferencia del año pasado, que iniciamos esta escuela en conjunto con el Parque Cultural de Valparaíso, este año la difusión de público en el contexto del COVID fue una oportunidad para la escuela, porque estamos todos atentos a los consumos culturales en contexto de confinamiento, y la experiencia de la Escuela de Crítica de la revista La Juguera Magazine junto con el parque fue un detonante de que el interés de participar en instancias así era súper importante. Más de 900 postulantes tuvimos en total en la escuela, 900 postulantes de Chile y también de otros países, como decía Nélida. En las masterclass, que son las que vamos a ver en este ciclo, organizado por el Parque Cultural de Valparaíso, 100 personas por cada masterclass conectadas en vivo, además de más de 2.000 reproducciones luego de la misma masterclass. Así es que estamos muy contentas con esta alianza, que esperamos también proyectar para el próximo año, y también nos damos cuenta de un público importante que fue parte de esta instancia, que fue el de la tercera edad. Fueron absolutamente constantes, entusiastas, escribieron. No solo fue una plataforma para poder reflexionar en torno al pensamiento crítico, sino también para poder escribir. Hay muchas personas que participaron de la escuela que hoy están colaborando en la revista, y además se convierte en una multiplataforma, porque también para el curso de crítica de teatro hicimos podcast que pueden escuchar en Spotify. Se llama Cuarenteatro, el podcast. Bueno, excelente, fueron muy buenos resultados para este año entonces, y se proyectan quizás para el próximo año para nuevos públicos que puedan acceder a esta oferta del Parque Cultural en esta alianza que se ha realizado y que ha sido muy fructífera. ¿Y qué te parece, Alejandra, que tú misma nos presentes este ciclo de masterclass que vamos a poder disfrutar? Sí, vamos a ver a Jesús Urquieta con la masterclass El documento personal como medio de construcción de identidad y punto de vista en la dirección teatral. También estaremos con Danilo Llanos
y la masterclass La idea como deseo, ¿cuál es la escena del futuro? Nos acompañarán también Eugenia Almeida, escritora argentina de Córdoba, con La encrucijada de escribir sobre la escritura. Desde Ecuador, María Fernanda Ampuero, con Comer cosas vivas, una mirada a la escritura caníbal. Sebastián Lelio y Paola Castillo, estos dos realizadores nacionales, estuvieron en diálogo, en un formato diferente, con la periodista y crítica Antonella Esteves. Excelente, con eso estamos cerrando entonces este ciclo de masterclass en esta alianza del Parque Cultural de Valparaíso y La Juguera Magazine, esta revista cultural porteña. Yo les quiero agradecer que nos hayan acompañado para hacer la presentación de este ciclo, que nos permite un poco, una vez más, mostrar y compartir con las personas que nos van a estar viendo durante varias semanas todas las actividades o parte de las actividades que fue esta Escuela Crítica de Valparaíso. Muchas gracias, Nélida, por acompañarnos. Muchas gracias también, Alejandra, por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Y a todos ustedes, espero disfruten entonces este ciclo de Masterclass de la Escuela Crítica de Valparaíso 2020. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias a los que se conectan con nosotros. Esta es la tercera masterclass de la Escuela de Crítica de Valparaíso, una coproducción de la revista La Juguera Magazine y el Parque Cultural de Valparaíso. Hoy estamos muy contentas porque nos vamos a encontrar con la escritora María Fernanda Ampuero, desde Quito, autora del gran libro de cuentos Pelea de Gallos, y también vamos a estar con las escritoras chilenas Andrea Jeftanovich, desde Santiago, y Victoria Valenzuela, desde Viña del Mar, quienes van a tener un diálogo con María Fernanda después de su presentación. Recuerden dejar sus comentarios y preguntas en el chat de Facebook. Les dejo ahora con Andrea Jeftanovich, que nos va a hacer una presentación de María Fernanda. Esperamos que disfruten la masterclass. Muy buenas noches, gracias a todos por estar acá. Gracias a los alumnos que han seguido este curso, este taller de crítica literaria por 6 semanas, y que hoy día pasamos a las etapas de las masterclass con 2 autoras muy, muy destacadas. Hoy día va a estar con nosotros María Fernanda Ampuero, desde Ecuador, desde la ciudad de Quito, pese que a ella nació en Guayaquil. Les quiero contar que Fernanda Ampuero es periodista, obviamente escritora, y ella comenta que si no hubiese sido escritora, hubiese sido cantante, y con su vida errante y audaz, tal vez es algo que vamos a conocer en el futuro, pero por ahora nos vamos a concentrar en sus libros, en especial en Pelea de Gallos, una colección de cuentos feroz, que ya ha sido traducida al inglés como Cockfight, y que ha cosechado una serie de críticas en Estados Unidos muy, pero muy elogiosas. Y antes de eso fue periodista, publicó en muchísimas revistas, y les recomiendo seguir sus crónicas en Soho, en Anfibia, y también buscar sus libros de crónicas, Permiso de Residencia, y Lo que aprendí en la peluquería. Para quienes tuvieron la oportunidad de empezar a leerla, nos desconcierta y nos asombra una autora tan valiente y tan audaz que es capaz de escribir un cuento como Subasta, donde la violencia, el machismo, lo patriarcal, el cuerpo de las mujeres, es vulnerado, pero al mismo tiempo empoderado. En cada uno de sus cuentos, próximos al género del terror, del horror, del mundo de la novela negra, vemos esa capacidad de asombrarnos con criaturas, con animales, con vecinos, con hermanos, con padres y madres que no se sujetan a ningún modelo tradicional. También yo diría que junto con su trabajo de la mujer y del cuerpo de la mujer, en sus cuentos también se recogen las cicatrices de Latinoamérica.
seguramente cicatrices que vamos a ver más profundizadas luego de la pandemia. En una conversación con María Fernanda hace unos días atrás, ella me comentaba de la situación desde Ecuador, de cómo se está viviendo el COVID, y creo que todos los que estamos acá, la mayoría de Latinoamérica, vamos a poder compartir ese sentimiento de impotencia, de dolor, de temor, y también de sentirnos contenidos en la cultura, en la literatura y en la creación. María Fernanda Ampuero es una viajera, ha vivido en México, en España, muchísimos años, y le tocó estar ahora en Quito porque estaba a cargo de dirigir el Plan Nacional del Libro y la Lectura. Labor que concluyó en marzo, pero llegó la pandemia y ahora la tenemos y la tendremos en esta masterclass desde la ciudad de Quito. Les recuerdo que su masterclass tiene un título provocador, como toda su literatura, Comer cosas vivas, una mirada a la escritura caníbal. Bienvenida María Fernanda Ampuero, gracias por aceptar esta invitación de la Juguera Magazine, y ahora te invitamos a pasar a nuestro sala de estar virtual para que nos conectemos con tu voz y con tu escritura. Hola, ¿qué tal? Hola a todas, hola a todos los que se han conectado, las que se han conectado a esta masterclass, que bueno, es una expresión que me genera un poquito de inquietud, de desconcierto, porque en verdad es una conversación entre amigos y amigas que están con muchos kilómetros de por medio, pero que están unidos por este amor delirante, que es el amor del lector por la literatura, este amor loco por una cosa que a alguien se le ha ocurrido inventarse, una mentira, y que nosotros hemos decidido creernos y construir alrededor de eso un amor y una pasión inmensa. Así que en verdad no le llamemos masterclass, preferiría que le llamemos tomarse un té entre amigos. Yo tengo mi té aquí y espero que ustedes también tengan el suyo. Quiero agradecer a Andrea. Yo llevo muchos años, perdóname Andrea, diciéndote mal tu apellido. Ya sé que es Jevtanovich o Jevtanovich, y bueno, yo llevo muchos años admirando a la querida Andrea, la escritora chilena tan importante y para mí tan rompedora y tan valiente. Bueno, sí, efectivamente he decidido titular esta conversación de una manera también desafiante y que nos lleve a pensar que nos lleve a esa atmósfera de la que quiero hablarles y con la que han construido las escritoras que he elegido esta tarde para contarles sobre ellas, sobre la atmósfera que ellas han decidido hablar. Y por eso elegí este título, que es Comer cosas vivas, y les he llamado a ellas escritoras caníbales, porque me parece, bueno, tiene un punto de hipérbole, por supuesto, como todo, pero me parece que estas mujeres se han devorado a sí mismas, por decirlo de alguna manera, y han, de ese proceso de devorarse, han generado una literatura que es completamente visceral y completamente sanguínea y completamente rompedora, que no deja a nadie indiferente y que va a la médula de nuestros pensamientos y de nuestras sensaciones como lectores. Son muy diferentes cuando se leen, pero tienen en común este canibalismo que yo he decidido llamarles. Y he elegido estas tres, que por supuesto no son las únicas, al contrario, son una pequeña muestra de lo que está pasando actualmente en la literatura latinoamericana, que para mí es un fenómeno
que se da por primera vez en la historia de la literatura de nuestro continente, incluso les diría de habla hispana, incluyendo España, que es la presencia fundamental, nada anómala, ni nada, digamos, sorprendente o excepcional de las mujeres en nuestras letras. Todo lo contrario. Si ustedes piensan en la literatura boliviana, por ejemplo, seguro que están pensando muchos de ustedes, los que están ahí conectados, los primeros nombres que se vienen a la cabeza de la literatura boliviana contemporánea son de mujeres. Hablo, por ejemplo, y si quieren tomar nota, voy a ir despacito, porque aquí voy a soltar un montón de nombres de escritoras latinoamericanas contemporáneas que ciertos periodistas, por la necesidad de generar un titular que nos congregue a todas en un mismo movimiento, lo han decidido llamar el nuevo boom. Cosa en la que no estoy tan de acuerdo, pero la verdad es que sí hay un fenómeno de la literatura latinoamericana que es eminentemente femenino. Les decía, literatura boliviana, Mayela Baduin, Liliana Colanzi, y, se me fue el nombre, Andrea, por favor, si estás por ahí me lo recuerdas. Giovanna Rivero, tal vez. Guío Rivero, sí, Guío Rivero, perdón, se me fue, hasta me pongo colorada, discúlpenme. Por favor. Discúlpame, Guío, si estás por ahí. Asimismo, y hablo de países que normalmente han tenido una literatura muy periférica y por eso me refiero específicamente a Bolivia, pero por ejemplo en Ecuador, el fenómeno, que es el país que yo más conozco, es mi país, el fenómeno literario contemporáneo ecuatoriano es netamente femenino y es global. Eso es súper interesante, es una literatura que ha trascendido las fronteras del país. Y entiendo que lo mismo pasa con ustedes, Chile. Bueno, estoy muy alerta a los nombres de escritoras contemporáneas de la literatura latinoamericana, pero si yo pienso en Chile, por ejemplo, pienso en Andrea, pienso en Lina Meruane y en un montón de otros nombres de autoras, pero no solo de autoras, sino de editoras mujeres. Entonces, he elegido estas tres nada más porque creo que, pues, porque son las que más me gustan. Como dicen los antologadores, son antojologadores. A mí se me antojó elegirlas a ellas porque son, quizás por temática y por un uso de lenguaje muy particular, las que más siento cercanas a mi gusto personal como lectora, que son Mónica Ojeda, la más joven, ecuatoriana. Mónica Ojeda debe tener 30 años. Mónica Ojeda tiene 2 novelas fundamentales, brutales, completamente novedosas en la temática y en el uso del lenguaje, que les recomiendo muchísimo, de Editorial Candaya de España, que son Nefando, la primera, que es sobre la Deep Web y el incesto, y la pedofilia en la Deep Web, y Mandíbula, una novela sobre cultos paganos y un grupo de adolescentes de un colegio privado de élite en Ecuador. De Mónica Ojeda he elegido el cuento Caninos, que muy pronto, esta es una novedad y una gran noticia, muy pronto verá la luz en la magnífica editorial, no porque sea mi casa, Páginas de Espuma, que publica nada más que cuentos. Y el cuento Caninos de Mónica Ojeda está en una antología que está próxima a publicar Páginas de Espuma, que se llama Las Voladoras.
he elegido el cuento Árbol genealógico de nuestra queridísima Andrea Jeftanovich, y ella sabe, pero ustedes no, que no la he elegido como para hacer la pelota, que dicen en España, como para adularla, porque ella es la que me invitó, sino porque lo sabe perfectamente. Yo, antes de que nos conociéramos, ella y yo, le escribí cuando leí Árbol genealógico, y le dije, por favor, ¿quién eres? Quiero ser tu amiga, o sea, te admiro tantísimo cómo fuiste capaz de escribir un cuento así. El cuento Árbol genealógico abre el libro No aceptes caramelos de extraños de Andrea, y para mí, cada vez que me preguntan cuáles son los cuentos que más me han impactado a mí como cuentista en los últimos años, seguramente primero o segundo de la lista está Árbol genealógico, porque luego les voy a contar bien de qué va, pero siento que Andrea tiene una forma de contar los problemas sociales por medio de la literatura y por medio de la metáfora, que es de una brillantez pasmosa. Y eso se ve clarísimamente en este cuento, Árbol genealógico, que es una crítica feroz a la sociedad que permite que la pedofilia sea aceptada, o al menos no tan censurada como debería. Y finalmente, quiero hablarles de Mariana Enríquez, una escritora que seguro, si ustedes gustan de la literatura, sobre todo de la literatura con cierto tono perturbador, que como se darán cuenta es lo mío, seguro que conocen a Mariana Enríquez, la escritora argentina de la misma generación de Andrea y mía, que reinventa de alguna manera el realismo social. Fíjense qué paradoja, el famoso realismo social de la literatura latinoamericana, este realismo social que hacía literatura en la que se denunciaban los problemas sociales, pero desde del género fantástico, del género de terror. Entonces es realmente adictivo lo que hace Mariana Enríquez, y creo que vale la pena leer todos sus libros. A mí sobre todo me fascina y me encandelilla su cuentística. Las cosas que perdimos en el fuego es uno de los libros que me parece fundamentales del siglo XXI en América Latina, y que como Pedro Páramo todos tendríamos que tener y que conocer, así de importante. Entonces he elegido a estas tres autoras. Ustedes quizás se están preguntando ¿por qué solo autoras? Bueno, lo primero es porque nunca nos preguntamos por qué solo autores cuando la gente recomienda sus lecturas y de repente hacen una lista de 30 personas y todas ellas son nombres masculinos, ¿no? Cuando una le pregunta a alguien cuáles son sus libros favoritos o sus autores favoritos, muy probablemente las primeras respuestas, las primeras 20 respuestas quizás, sean libros escritos por hombres. En este momento hago un pequeño paréntesis, aunque tiene que ver con lo que les quería contar, para que piensen, se trasladen mentalmente, no se vayan, a su biblioteca y piensen qué porcentaje de ella está escrito por mujeres. Ahí les doy ese paréntesis de gloria para que reflexionen sobre cómo el canon y cómo el canon que nosotras mismas armamos como lectores, como lectoras,
también es un canon patriarcal y machista. Ustedes pueden decir, sí, tiene que ver con el mercado, tiene que ver con las elecciones editoriales, y tiene que ver con cómo ha funcionado la sociedad, y tiene que ver con los privilegios, sí, pero una cosa que yo repito mucho al lector del siglo XXI, al lector del año 2020, aunque bueno, el año 2020 deberíamos borrarlo, al lector del año 2019, cuando las cosas eran más o menos normales, no se le puede permitir esa inocencia. De decir, ay, no, es que es el mercado, no, es que las editoriales solo publican a hombres, es que es muy difícil encontrar. Bueno, por favor, nos conocemos, lectores, que somos capaces de irnos a la Patagonia a buscar el libro que nos interesa, y que somos capaces de, somos casi como traficantes, ¿no? Que tenemos nuestro camello, nuestro dealer de libros, y que le pedimos cosas porque somos fans de la ciencia ficción, o somos fans de la literatura histórica, de los nazis, o de lo que sea. Entonces, es como imperdonable decir, no, es que no es mi culpa que mi biblioteca sea 99.9% escrita por hombres. Bueno, un poquito sí, ¿no? Porque hay un sentido de responsabilidad también, y no solamente por cuotas, ¿no? De, ay, no estoy leyendo, tengo que leer porque si no leo entonces estoy siendo políticamente incorrecto, no, es porque te estás perdiendo el 50% de la mirada del 50% de la población. Y además porque te estás perdiendo unas escritoras soberbias. Para mí, aunque por supuesto yo peco de parcial, para mí son los grandes escritores latinoamericanos, los Bolaño, que alguna vez me preguntaron, ¿cuál crees que es el Bolaño de hoy, de esta generación? Y la gente empieza a pensar en hombres. Yo creo que el Bolaño de esta generación es un grupo de mujeres que están reinventando la literatura latinoamericana de una manera que no has hecho nunca, con una ferocidad, que creo que esa es la palabra clave, Mónica Ojeda titula mucho con el tema de la mandíbula, el tema de la mordida, y yo creo que sí que tiene que ver con el tema de los dientes y de morder, sí que tiene que ver con esa ferocidad con la que escribimos, que parece que estamos con los dientes apretados, ¿no? Como la imagen del cuchillo entre los dientes mientras escribimos. Siento que hay eso, hay un poco de, no un poco, siento que hay mucha ferocidad y muchas ganas de decir las cosas con pelos y señales, no sé si ustedes lo dicen así, de decirle al pan pan y al vino vino, sin dorar la píldora. Ya sé que llevo 3 frases típicas encadenadas, pero como no sé cuál es la que ustedes usan, uso todas las que me sé. O sea, una literatura descarnada, desnuda, en el hueso, en la médula, en la que se ve la musculatura y la sangre. Por eso les decía que es visceral, porque siento que es como más física, y las reacciones y los sentimientos que tenemos son más físicos que cerebrales. Y esto lo digo con toda la admiración posible, porque generar en el lector asco, miedo, terror, repulsión, es muy difícil, tremendamente difícil. Y creo que las que consiguen hacer eso y salirse del molde, de todos los moldes, son las escritoras latinoamericanas, las escritoras caníbales de las que les he hablado. Andrea Jefstanovic empieza Árbol Genealógico con una cita que es de Claude Lévi-Strauss, el famoso antropólogo, que dice, ¿qué es lo prohibido? La sociedad no prohíbe más que lo que ella misma suscita. Lo vuelvo a decir, ¿qué es lo prohibido?
ya con ya con la cita que abre el cuento de Andrea, ¿qué es lo prohibido? Ya que eso es una de las cosas que en la narrativa a mí me apasionan más, que es cuando te agarran del cuello y te dicen, no te voy a soltar hasta el punto final. No te vas a poder ir. Y es muy difícil hacerlo desde la primera línea. Eso hay que hacerlo desde el primer párrafo. Y Andrea lo hace desde la cita. Porque preguntarle al lector, preguntarte a ti, ¿qué es lo prohibido? Te está diciendo que en el cuento que va a venir, que además se llama árbol genealógico, o sea, que apela a la familia. Y dice, ¿qué es lo prohibido? O sea, un tabú. Acuérdense que Levi Strauss escribió sobre tabúes. La sociedad no prohíbe más que lo que ella misma suscita. Entonces, lo que te está diciendo al elegir la cita, que además recuerden que la cita es parte del cuento, es como si lo hubiese escrito Andrea, ya nos está diciendo que hay algo perverso, que hay algo en la sociedad de mostrarte y de engatusarte y de encamelarte con algo que luego te va a prohibir. Y Rosa, con esta cita y con el título Árbol Genealógico, enseguida lo que queremos saber, lo que pensamos, es algo que tiene que ver con lo prohibido dentro de la familia. ¿Y qué es lo primero que, bueno, a mí que soy dañada de la cabeza, lo primero que se te ocurre es el incesto? Pero atención, atención, porque escuchan la primera línea del cuento. No sé en qué momento me comenzaron a interesar las nalgas de los niños. ¡Pum! Muy pocos cuentos conozco yo que empiecen de una manera tan salvaje, de una manera tan asesina y tan fulminante. Lo que está diciendo esta autora es, con esta frase, no sé en qué momento me comenzaron a interesar las nalgas de los niños, la palabra nalgas y la palabra niños en la misma línea. ¿Qué nos está diciendo? Te voy a horrorizar. Pero así como la gente que practica el voyerismo no puede dejar de ver, nosotros los lectores también somos voyeurs o como quieran decirlo, y aunque nos horroriza, no podemos quitarle los ojos de encima. Y la frase de Andrea, no sé en qué momento me empezaron a interesar las nalgas de los niños, hace que tú como lector olvides todo lo que creías saber sobre literatura escrita por mujeres, sobre literatura latinoamericana y sobre literatura en general. Esas tres cosas. Sin ir más lejos, no les quiero spoilear el cuento porque de verdad me moriría de pena de spoilearles un cuento tan bueno. Yo lo he trabajado en montones de talleres de lectura y de escritura creativa y no se imaginan los resultados que tenemos con el grupo, así que no quiero spoilearles. Pero esa combinación, el título, la cita de entrada y esa primera línea, ya nos hacen ver que estamos ante una literatura que no le tiene miedo a nada, ante una literatura que no le debe nada a nadie y ante una literatura que nos va a llevar del cuello al fondo de los infiernos. De hecho, este cuento yo lo he trabajado en un taller que doy que se llama Dantescas, que es escritoras que bajan al infierno, porque me parece que también el Dante de este siglo son las escritoras que se permiten bajar cada vez más a las capas más profundas y más perversas y más grotescas del infierno en el que vivimos, del infierno de sociedad que tenemos.
Voy muy rápidamente porque no sé cuánto tiempo tenemos y quiero escuchar sus opiniones y sus preguntas. Si quieren otro día quedamos y contamos más cosas. De Mariana Enríquez les quiero recomendar sobre todo un cuento que se llama El chico sucio, que es, siento yo, uno de los cuentos más sociales que tiene Mariana Enríquez. El terror social le han llamado también. Que es un tipo de literatura que a mí me parece apasionante, porque además soy muy fan de la literatura de terror y del género del terror en general, y me parece que hay muchas cosas que solo se pueden contar usando el mal sobrenatural, usando lo sobrenatural para ser tan hiperbólico que no puedas no mirar el racismo, el clasismo, la desigualdad social, la pobreza, los niños en la calle, las desapariciones, las dictaduras, los asesinatos, la corrupción. Solo el mal supremo, el mal diabólico, el mal sobrenatural nos permite observar como lectores y como espectadores del género del terror claramente cómo es nuestra sociedad, incluso mejor que el realismo. Así se los digo, ya esto lo podemos debatir. En El chico sucio, por ejemplo, hay varias partes, tampoco se lo quiero spoilear porque créanme, además encuentran estos cuentos en internet, por eso también los busqué así, para que los puedan leer ustedes mismos en su casa. Habla de este niño pequeñito que crece en la calle frente a la casa de esta chica, que duerme en colchones, que tiene a su mamá drogadicta embarazada, y me parece súper interesante porque desmonta, además de montones de otros recursos literarios grandiosos que tiene Mariana Enríquez, desmonta la idea de que Buenos Aires es Europa en América Latina. Entonces, que lo mismo hace Andrea también, ¿no? Lo de Chile es la Suiza de América Latina. Bueno, no sé, ¿no? Me parece muy valiente eso y me parece que va contra todo cliché, todo cliché de la literatura latinoamericana, que lamentablemente se quedó en aquella época de las mariposas amarillas y las muchachas bellas voladoras. No, o sea, Mariana Enríquez te muestra una cosa descarnada sobre la desigualdad social y sobre cómo, imagínense qué horror máximo, de que haya niños pequeñitos, descalzos, sucios, sin camiseta, solos en las calles y nadie haga nada. Y eso solo se puede explicar por el racismo y el clasismo, ¿no? Quizás si viéramos un niño blanco, rubio, ojos azules, por la calle, descalzo, buscaríamos desesperadamente la primera patrullero, el primer policía que pasara por delante, ¿no? Es también muy revelador. Y por supuesto, como es Mariana Enríquez, este cuento que hace una crítica social a la desigualdad latinoamericana, se vuelve una situación de secta y de sacrificios humanos, y no digo más, porque esta noche creo que van a leer todos y todas el chico sucio. Mariana no me ha pagado, por cierto, por esta promoción. Y luego Mónica, que es la más poética. Mónica usa muchas metáforas, es casi una poeta que narra. Y su cuento Caninos te descoloca, porque habla de estos padres, habla de esta familia que actúan como perros, que estos padres que actúan como perros, y estas niñas, las hijas, que tienen que lidiar con este actuar animalesco de sus padres, y tienen que observar de una manera muy bruta, muy burra, a sus padres teniendo comportamientos animales,
sexuales, de alimentación, violentos. Y claro, lo que hace Mónica Ojeda es meterse de lleno, de cabeza, kamikaze, a lo loco dentro del corazón de estas relaciones familiares tan disfuncionales, terribles, a veces, no digo en las familias de ustedes, pero que a veces tienen un componente de brutalidad pavoroso, las cosas que tienen que observar los niños, ¿no? Del comportamiento adulto, sin comprenderlo muy bien. Entonces lo que ellas hacen, tampoco les quiero spoilear, aunque es casi imposible spoilear a Mónica Ojeda porque es todo poesía. Estas niñas tienen que actuar con estos padres como si fueran dueñas de estos perros incontrolables. Es de verdad una delicia, una delicia de literatura. No sé si delicia sea la palabra adecuada para todos, para mí sí, porque me gusta leer cosas que jamás esperé, jamás imaginé que existían, jamás imaginé que salieran de la imaginación de alguien. Y de verdad las invito y los invito, para no extenderme ya mucho más, a revisar el canon personal que ustedes han hecho al crear su propia biblioteca y replantearse de cuántas cosas y de cuántas voces se están perdiendo por seguir simplemente la corriente que toda la vida ha sido leer a hombres. No digo que no sigan leyendo a hombres, hagan lo que gusten, pero lo que sí creo que es importante saber es que este tipo de literatura tan a flor de piel, tan valiente como un berraco, la están haciendo las mujeres para mi punto de vista, desde mi punto de vista. No puedo generalizar, no conozco todo, absolutamente todo, aunque estoy con el oído siempre muy despierto, y creo que eso es una característica de los lectores, que tenemos siempre el oído a la novedad siempre abierto. Así que acepten estas recomendaciones. Estoy segura de que tienen preguntas o que quieren criticarme o contradecirme. Yo encantada, no hay nada que me guste más que una buena polémica. Así que, si Andrea, ¿te parece bien? Si les parece bien, amigas, abrimos a cualquier pregunta que haya podido aparecer en este rato. Ahí aparecemos, y también Victoria Valenzuela, la invitamos a sumarse a esta conversación, como es la idea. Bien, Victoria. Les recuerdo a todos que si no lo han hecho, lean por favor la entrevista que le hizo Victoria Valenzuela a María Fernanda, publicada en La Juguera Magazine. Creo que es una pieza memorable de ambas, bellísima y extrema conversación. Sí. Y de hecho, yo voy a, si me dejan partir, y tras escuchar tu maravillosa plática, tu postura, tu masterclass, tu conversación, María Fernanda, me gustó que la conversación de ustedes, y ahí las invito a ampliarlo, y después sumamos al público que está haciendo también preguntas a través del Facebook Live. Me gustó mucho la cita del Marqués de Sade, la idea de que, y un poco se entronca con lo que tú acabas de comentar, de esa violencia de parte de algunas autoras, y ahí me siento con un poco de pudor porque me nombraste, no era la idea. La idea de romper la genealogía para, ¿verdad? Con la pregunta estaba buscando la cita exacta de que había que acostarse con la madre y matar al padre, era la cita de Marqués de Sade, para de algún modo nacer y nacer en esta posibilidad de
que siempre nacer es un acto violento, ¿verdad? Requiere fuerza, requiere ímpetu. Y también lo pensaba cuando nombrabas el cuento de Mariana Enríquez, que también hay dos cuentos tuyos, que también no los vamos a expoliar, que es Monstruos y Coro, donde tú también trabajas en la explotación social. Entonces eso, quería plantearle a ustedes dos esta entrada para esta primera parte de la conversación. Súper. Bueno, primero que todo, muchas gracias María Fernanda por tu lucidez. Ay, gracias a ti. Y por instalar temas que son importantes sobre la mesa, sobre todo en los tiempos que corren, porque siento que tu voz viene a ser un llamado de conciencia, además de abrirnos el panorama de lo que está ocurriendo en Latinoamérica. De alguna forma, creo que el llamado es a estrechar puentes de conexión entre las mujeres y hacer resistencia. Finalmente, la situación es desigual, pero todas estas instancias que se están construyendo a través de programas de crítica literaria, donde podemos tener contacto contigo, contribuyen en esa dirección, de cambiar un poco la historia, y como tú decías, y cito un poco también la parte final de la entrevista, de hacer honor a esas mujeres que quedaron enterradas en fosas comunes para que no fueran reconocidas. Y para comenzar, María Fernanda, me encantaría que nos hablaras de esta obsesión tuya del símbolo la bruja. En la entrevista nos decías que para ti es una figura muy importante, con la cual, digamos, construyes un mundo, y me encantaría que nos pudieras hablar desde dónde viene, cómo influye, y qué papel juega, porque finalmente la bruja como figura arquetípica, en su versión masculina hablamos del hechicero, de Merlín, pero la bruja es como la otra faceta femenina. Entonces me encantó de hecho que la pusieras en la conversación, y quería recogerlo para que la pudiéramos desmenuzar un poco. Sí, a mí me gusta mucho la figura de la bruja desde siempre, me parece. Tal vez porque siempre me vinculé más con ellas que con las heroínas. Y también siempre me pregunté por qué las brujas no pueden ser las heroínas, que de hecho lo eran en la vida real. Eran aquellas mujeres, por ejemplo, que traían los niños al mundo, aquellas que sabían cómo usar la naturaleza para curar antes de los doctores, y que tuvieron muchas de ellas tuvieron finales muy trágicos, simplemente porque eran mujeres que no vivían según los cánones establecidos de cómo debe vivir una mujer, de cómo debe ser una mujer, y porque cargar con el conocimiento, por ejemplo, para curar, es muy tentador. Es muy tentador ser quien prescribe la medicina. Entonces, ellas que conocían el poder beneficioso o perjudicial de la naturaleza, se les fue arrebatado ese poder y se les atribuyó todo todo lo negativo, todo lo maligno, todo lo perverso, con pactos con el diablo y cosas de esas. En verdad no, eran matronas y mujeres, y son, digamos, siguen existiendo, ¿no? En las comunidades siguen existiendo las mujeres chamanas que tienen la sabiduría, que tienen el conocimiento, que tienen la ciencia. Entonces, a mí me gusta mucho esta figura porque además en un sentido estético, que era lo que conversaba contigo el otro día que hablamos, en un sentido estético a ellas también se les atribuyó la fealdad y se les atribuyó la vejez, que son dos características que no nos perdonan a las mujeres. Que ya empezamos a ser mayores, entonces dejamos de ser mujeres, somos la abuelita,
ay, la dulce, no sé qué. Yo no sé, aunque tenga 100 años, no voy a ser una dulce abuelita, créeme. Y también el tema de la fealdad, ¿no? Estas mujeres con esta nariz deforme, con estos lunares, con estas greñas y con estas batas negras. Claro, son aquellas que no cumplen con el canon de belleza establecido por el patriarcado. Perdón que tenga que decirlo con estas palabras, pero es que es así. Entonces, bueno, lo que nos dicen ahora, que, perdón, pero yo creo que ya estamos en horario no infantil, la mal cogida, ¿no? Es esta, o la incogible, o la lesbiana, o la, ¿no? La loca, la histérica. También nos siguen diciendo brujas, de hecho. Son la mujer que no entró en el cuadradito que dibujaron, ¿no? Para que entremos todas ahí. Y creo que por eso me fascina. Yo quería sumar una pregunta, viendo algunos comentarios del Facebook Live. Veo que muchísima gente leyó el cuento Subasta. Hay muy buenos comentarios del cuento Subasta. Y en esto de ser bastante crueles con el mismo cuerpo de la mujer, quería preguntarte, María Fernanda, por el rito de iniciación, como el rito de transformación al que se enfrenta esta chica en algo que es bien masculino, que verdad es la subasta, es el cuerpo mercancía, pero también hay un punto de inflexión en ella, no es la misma niña que parte el relato y termina el relato. Entonces te quería preguntar por el rito, por el proceso de transición, por la que empujas a este personaje. Sí, es súper buena pregunta, porque justamente, bueno, hay un, para las que estudian literatura o que están en el tema académico, hay esta cosa del camino del héroe, ¿no? Que es como un, no sé cómo llamarlo, un arquetipo, ¿no? Otro arquetipo. Un arquetipo del camino que tiene que recorrer el héroe y de quién lo ayuda, y para mí, yo lo que quería construir era el camino de la heroína, que no es el mismo del hombre. No, lamentablemente no, porque el mundo no es el mismo del hombre. Yo vivo en un mundo que no es el mismo mundo de mi hermano, que tiene apenas un año más que yo, y crecimos, hicimos todo lo mismo, en la misma casa. Pero mi mundo, el mundo en el que yo habito, no es el mismo de él. Entonces, me parecía que el camino de la heroína tenía este tipo de aprendizaje brutal, que es el aprendizaje que tiene esta niña, ¿no? Como el Bildungsroman también. El aprendizaje de ella es brutal, porque el mundo para las mujeres es brutal. Entonces, ella tiene que aprender a como sea, a defenderse, y por supuesto en la vida real, pues nosotras no tenemos, como le decía Victoria el otro día, la espada de Kill Bill para decapitar a todo el que nos quiera hacer daño o tocar o quién sabe qué. Entonces, como no tenemos eso, lo que tenemos es el asco, lamentablemente, que se conecta con lo que me preguntó Victoria antes de las brujas. Exacto. Las brujas, justamente esta imagen aterradora, cara verde, nariz gigante, lunar con pelos, animales, sapos, culebras, etcétera, tiene que ver con el miedo y la repugnancia que dan algunas mujeres, y esta niña tiene que aprenderlo a la fuerza. Y de alguna manera también se constituye como un recurso, ¿no? Total, es su único recurso en verdad. Es el único recurso, a veces es el único recurso que tenemos las mujeres para librarnos de situaciones sin escapatoria, porque no tenemos la fuerza física. Esta gente está armada, que iba ella a sacar los chacos y pelear. No, eso no es realista. O sea, ella lo que aprendió cuando su papá le insistía, no seas mujercita, su papá le estaba diciendo, hazte valiente, usa lo que puedas,
sálvate como puedas. Y justo también lo conversaba con Victoria antes, que es un aprendizaje que a mí me hubiera gustado que mi papá me diera. Los papás en general nos tratan como esta princesita. Los papás latinoamericanos nos cuidan, nos tienen en esta burbuja y no nos dicen todo lo que nos puede pasar. Este señor, el padre de este cuento, que era un señor ignorante, digamos, se dio cuenta de que tenía que criar a esta niña y que la mejor manera de criarla era diciéndole: no seas mujercita. Aquí no me llores, aquí cuando llames por auxilio, nadie va a escuchar esa llamada. Claro. Así que Cuando te escuchaba, del problema. Cuando te escuchaba recién, pensaba en este trabajo que has hecho tú de cuestionar un poco las figuras que se han instalado tanto en los cuentos de hadas, ¿no? Que de hecho de alguna forma también lo comentamos en algún punto en la entrevista. Y ya sea en el cuento donde muestra a este Cristo, ¿no? Con todas las características que la mujer le deposita, donde lo engrandece a costa de su propio empequeñecimiento, y así una conexión también con el cuento que escribió Gabriela Cabezón, Ella Durmiente, ¿le viste la cara a Dios? Claro, en el fondo hay un trabajo hoy día que yo puedo ver de escritoras latinoamericanas que están como yendo a textos antiguos, casi bíblicos, por Sí, una parte, bíblicos. también como que de alguna manera cuestionando mucho la literatura que se nos inculcó como verdades incuestionables de alguna forma. Total, porque así mismo como para nosotros, para la cultura latinoamericana, la tradición judeocristiana nos entró como en un microchip desde que éramos niñitos. También los cuentos de hadas entraron a la vez. Y la cosa de esperar al príncipe, y la cosa de que tu único objetivo en la vida era casarte, la que eras débil, pobrecita, que te envenenaban, que te hicieron maleficios, o sea, todo eso, y la ausencia absoluta de mujeres en la Biblia. Y la gente va a decir: no, sí hay. Bueno. La madre del protagonista de la gran novela La Biblia, dice 8 palabras en todo el libro. Entonces, no sé. Y la otra es prostituta que el príncipe, entre comillas, la tuvo que salvar. ¿No? Sacarla de la calle, digamos. Como Pretty Woman, más o menos. Entonces, todas estas, los grandes relatos que nos contaron, tenían siempre esta cosa del protagonista masculino ganador. Yo tengo 2 cuentos que son bíblicos, en los que le doy la vuelta. Uno es que Jesús es un tóxico que se cree el hijo de Dios, como muchos hombres que hemos conocido, amigas. Narcisos. Narcisos, exactamente. Y que creen que su mamá es virgen. Y que por el amor romántico nosotras les damos todo nuestro poder. Se lo regalamos, se lo entregamos en bandeja. Porque además lo que nos han enseñado a las mujeres es: tu único objetivo, tú viniste a este mundo para hacer feliz a un hombre. Tú viniste a este mundo para conseguir un hombre y hacer que se quede contigo, pase lo que pase. Y el otro cuento es una revisión sobre la historia de Lázaro y sus hermanas, que además las pobres muy poquito aparecen. La una le limpia a Jesús los pies con el pelo. No sé, es una práctica que seguro se hace en algún prostíbulo en algún país. Y la otra es la hacendosa, la que hace la comida, la que... Entonces, a mí me interesaba mucho esta historia de estas 2 hermanas de las que se habla muy poco, y la cosa del club de Toby. ¿Saben Toby, el de la pequeña Lulú? Que tenía este club de no se aceptan niñas. Pues un poco como Jesús y estos 12 amigos, ¿no? El club de Toby un poco.
Entonces, lo que hago es como darle aún más la vuelta a la tuerca y decir, este club de Toby, ¿qué pasaría si uno de ellos es un abusador? Que seguro es una cosa que le pasa a muchos de nuestros amigos, porque también lo conversábamos, si todas nosotras, o la gran mayoría de nosotras, ha vivido algún tipo de situación de acoso, de abuso, incluso de violación, una de cada 4 mujeres en el mundo, según los estudios. Todos los hombres conocen a un acosador. Todos los hombres conocen a un violador. Entonces, me interesaba esta cosa del club masculino del secreto. Sé que estás haciendo una cosa terrible, pero eres mi parce, mi brother, mi ñaño, mi yunta. No te puedo detener. Y lo que hago es meter a Jesús porque soy así. y bueno, y me gustaba que la gran figura masculina de la tradición cristiana de nuestra cultura esté cuestionada por esta solidaridad masculina que va más allá de los derechos humanos y de los derechos de las víctimas y del amor al prójimo, porque es amor al prójimo, pero a la prójima no tanto. Hay, en eso de la prójima y de los nombres míticos, pensé en tu Narcisa, porque en tu personaje Narcisa, absolutamente latinoamericana, entra el tema de la desigualdad social, entra el tema del mestizaje, y te quería preguntar si podrías contar un poco la construcción de ese personaje. Sí, la verdad es que es curioso, es duro también, que creo que lo que hacemos las escritoras caníbales, como tú misma, es revisar partes muy dolorosas de tu historia. En eso creo que también radica la valentía, ¿no? Mirar tu oscuridad. Narcisa es un nombre real, Narcisa es una mujer, una chica, ahora ya una mujer que creció conmigo, que está en mi imaginario familiar desde el minuto 1, desde mi mamá, mi papá, mi hermano mayor y Narcisa. No hay un momento de mi vida, de mi crecimiento en el que ella no estuviera. De hecho, fue importantísima, fue la primera persona que me habló de la menstruación, fue la primera persona que me habló de arreglarme, del maquillaje, del sujetador, pero ella no era mi hermana mayor. A ella se la regalaron a mis padres el día de su matrimonio como se regala una tostadora. La regaló su abuela a los 11 años porque había un violador en la casa. Latinoamérica, ¿no? Y ella estaba entrando a la edad del peligro. Entonces, ¿por qué ella no es mi hermana mayor? ¿Por qué mis padres no hicieron lo que a ti y a mí ahora mismo nos parece lógico? Adopto a esta criatura. ¿Por qué no lo hicieron? Porque mis padres, que son gente muy buena, son clasistas y son racistas. Y entonces, a una niña de una clase social distinta, ya sabes que el clasismo latinoamericano tiene mucho que ver con la raza clasismo, pues fue empleada doméstica. Pero fue una niña que no tenía otra casa. Mi casa era su casa. Sin embargo, no la habitamos de la misma manera, ¿sabes? Entonces, a mí como yo vivo hace tantos años fuera del Ecuador, lo puedo ver desde lejos y darme cuenta del esperpento que es que tengas a una persona viviendo en tu casa, pero que come de pie, que duerme en un lugar inhóspito, con calor, con frío extremo, con un uniforme desagradable que pica, a la que no la saludas como saludas a tus familiares, a la que no dejas hablar, pero que es testiga de todo lo que pasa en tu casa, de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo podrido, todo. Entonces, me parecía súper interesante generar desde esta coacción con el otro, que no hay un cohabitar tan brutal con el otro como el servicio doméstico en Latinoamérica. No existe. Me parecía como elemento literario muy, muy, muy
muy de quiebre. Y muy interesante analizar ese es humano, pero no es humano. Sí vive aquí, pero no es exactamente igual que yo, ¿no? Y poner a este padre hiperracista, hiperclasista, que creo que representa mucho del racismo y el clasismo latinoamericano, ¿no? Porque además normalmente son mujeres, entonces también tiene que ver con el patriarcado. Claro, pensaba, nosotros acá en Chile tenemos la figura de, le decimos la nana puertas adentro. Uh-huh. Y reproduce un poco también como la neoesclavitud de la época, donde crían prácticamente a los hijos de la familia, pero no son las madres, tampoco es la tía, tampoco tienen y comparten el mismo techo. Exacto. Es un tema no solo literario, es un tema del que tenemos que hablar y del que en realidad estábamos empezando a hablar y del que en realidad empezaron a hablar las mujeres. No existirá la liberación femenina hasta que no exista la liberación de las trabajadoras domésticas. Absolutamente, por eso yo quise nombrar ese cuento, porque creo que todos los que estamos acá de Latinoamérica nos va a hacer eco, nos vamos a comprender. Tal vez ese cuento, si lo leen, no sé, en los países nórdicos, sería incomprensible, casi un cuento fantástico, ¿verdad? Sí. Como estos dos tipos de ciudadanas, estos dos tipos de derechos. Exacto. Y donde está el machismo, lo patriarcal, lo colonial, el racismo, está todo. Así es que me parece como un cuento de denuncia y de hacernos pensar nuestras propias contradicciones, muy necesario, muy necesario. Uh-huh. Me avisan por acá que hay preguntas, así que de pronto podemos abrir esta conversación. Seguramente, no sé si Valentina o Ale nos van a ayudar con... Yeah. Valentina, sí. Nos van a ayudar a transmitir esta pregunta para ampliar la conversación. Buenas tardes, así es, estábamos recibiendo algunas preguntas, por ahora cortitas en el Facebook Live, yendo como algunos de los temas que estaban tocando. Luisa Reyes pregunta sobre los secuestros que tú nombras en subasta, ¿en qué parte del mundo ocurren? Ay, qué difícil. No ocurren en ningún sitio y a la vez ocurren en todos, me parece. De hecho, fíjate, yo tengo esta idea mágica de que esta historia de los secuestros me la contó un amigo periodista chileno. No ocurría en Chile, no me acuerdo en qué lugar exactamente, pero me lo contó mi amigo. Y cuando escribí el cuento, se lo conté, le dije, escribí un cuento basado en lo que tú me contaste de los secuestros y las subastas de personas. Y me dijo, yo nunca te he contado sobre eso, nunca he oído de eso. Y la verdad es que fue como un momento sí súper revelador de como que me vino en sueños esta idea, no lo sé. Pero lo loco es que al poco tiempo de salir el libro, alguien me mandó un link de unas subastas de unas modelos italianas, me parece, en la Deep Web. O sea que sí es un fenómeno, digamos, que existe. Por supuesto, yo no me he inventado los secuestros, ya saben. Yo no sé en Chile, quizás ustedes tengan la suerte de que el tema del secuestro no sea una cosa habitual, pero en Ecuador, en Colombia, en Perú, en México, hay una cosa que se llama secuestro express, que además le ponen el adjetivo express como si fuera el supermercado express, ¿no? Como si fuera menos grave, porque es rápido. O sea que lo de los secuestros y el taxista secuestrador es un clásico aquí y creo que en muchas partes de Latinoamérica, lamentablemente. Y lo del tema de la subasta, ya les digo, yo juraría que este amigo periodista me lo contó, pero él me dice que no me lo ha contado nunca, así que no tengo una respuesta. También tiene un halo mágico esa historia. Ya, sí, un poco místico eso, entonces. Un poco místico, también sí. soy yo lo que estaba... sí.
Margarita Cabrera también pregunta algo que estabas hablando un poco antes, sobre que en entrevistas has dicho que el sentimiento más autodestructivo es querer que tus padres te quieran. Hace poco, recién lo estabas desarrollando. Ujú. La pregunta es que si puedes profundizar un poco más en eso. Lo puedo profundizar yéndome muy diferentes puntos. Voy a elegir uno al azar. Yo, por ejemplo, para hablar de mí, porque además no me gusta generalizar, yo solamente conozco mi experiencia y la de la gente cercana a mí que me la ha contado. Entonces, en mi experiencia, por ejemplo, mis padres no fueron unas personas agresivas, ni golpeadoras, ni nada por el estilo. Fueron, bueno, amorosos lo que pudieron. Me dieron un techo, me dieron una educación, me dieron pues todo lo que necesité. Pero en esta sociedad, y seguro en la de ustedes también, en mayor o menor medida, hay una obsesión por la belleza y por la delgadez, que en mi caso fueron terroríficos, porque yo siempre fui comparada con otras niñas, sobre todo con una prima. Siempre existe esa prima, usted también tiene esa prima, ¿verdad? Que es mejor, es más delgada, más blanca, el pelo más liso, es más dulce, más encantadora y más principesca que lo que era yo. Entonces yo era básicamente una bola peluda, peluda de pelo rizado, al lado de mi prima, que era una porcelana china. Entonces, yo crecí pensando, y fíjense, hay días que el pasado te coge con la guardia baja y vuelves a pensarlo. Yo siempre pensé que si yo fuese más delgada, ellos me aceptarían más, me aceptarían con más alegría, porque realmente era lo único en lo que se insistía, ¿no? Y además yo les contaba en la entrevista que yo lo que vi toda mi vida fue a una mujer, la mujer más importante de mi vida, mi mamá, mirándose al espejo con desagrado, toda la vida, ¿no? Con desagrado de sus piernas, con desagrado de su panza, con desagrado de su culo, con desagrado de sus muslos. Y esa fue la lección. La lección era, tienes que odiarlo, sí o sí. Entonces, yo sí siento que fue muy destructivo para mí que querer que ellos me acepten como soy, que es la mejor forma de querer, ¿no? O sea, si fueras más delgada te querría más, pero si fueras más dulce te querría más, pero si fueras más blanca te querría más. No es una forma de querer, ¿no? Y en ese sentido, hasta los mejores padres del mundo tienen esta cosa de condicionar su alegría y su cariño a que tú seas la imagen más parecida a la que ellos sueñan. Y lo que no se dan cuenta es que tú eres otro ser humano, que tienes tus propias características, tu propio cuerpo, tu propia personalidad, y que quizás sería bueno que te aceptaran como eres, ¿no? Y te ayudaran además a quererte como eres. Claro, se entiende ahí también como vinculado, claro, a lo que decías en la entrevista con Victoria. Uh-huh. Cambiando un poco de tema, Paulina Rojas pregunta una conversación que ha salido en las clases de crítica, que es, ¿qué opinas de los audiolibros? Pues, no, feliz. todo lo que sea libro me parece bien. O sea, el audiolibro es básicamente la cosa moderna de la radionovela, o la cosa radial de la literatura que hizo lectores a tanta gente, ¿no? En aquellos tiempos en que la gente no tenía dinero para comprar un libro propio, o en lugares donde no llegan los libros, la radio hizo esa labor,
¿no? Y fue muy importante, muy, muy, muy importante. Además era el gran medio recreativo antes de Netflix. Entonces, parece que el audiolibro, el podcast de libros, o sea, y estas plataformas, puedes elegir el libro como si fuera Spotify de música, es simplemente una forma más de acercar la literatura a la gente. Yo no le veo ningún pero a ningún tipo de formato en el que la gente se acerca a la literatura. El Kindle, el ebook, PDF, o sea, lo importante es que haya más gente enamorada de la literatura, no por una cosa de obligatoriedad, de que, ay, Dios mío, tienes que leer porque si no te cae el rayo vengador en la cabeza, sino porque es divertido y porque además te hace un ciudadano y una ciudadana más crítica. Y entonces no te ven la cara de idiota tan fácilmente. Entonces, yo creo que por eso, primero porque te hace la vida mejor, porque la vida es infumable, la vida real de todos es infumable, es aburridísima, es limitada, es cortísima. Y si tú lees, tú puedes ser una niña que despierta en el País de las Maravillas, puedes ser el príncipe de un planeta con una flor caprichosa, puede ser una niña encerrada en un desván huyendo de los nazis, y todo lo que se te ocurra, y una chica secuestrada en una subasta, ¿no? Lo que quieras. Entonces, entre leer y no leer, pues, si te quieres quedar con tu vida única, corta, limitada y aburrida, yo soy muy enemiga de la lectura por obligación. Pero sí, los audiolibros viva, además te estás bañando y estás oyendo temporada de Canes de Fernanda Melchor, viva. Súper, sí. Continúan con las preguntas. Mira, hay un comentario. Dice, no sé si pudieran comentar sobre la maternidad no convencional en la literatura escrita por mujeres en el siglo XXI. Se refiere a representaciones no habituales en el canon patriarcal. ¿Tienen referencias, comentarios en torno a eso? Bueno, quizás María Fernanda podría hablar de ese cuento. Me olvidé cuál es el título de ese cuento. Cuando tú hablas del hámster que se come las crías. Porque de algún modo estás de verdad cruzando, y como lo haces en todo tu libro, cuestionando estos estereotipos y estos lugares bueno, relacionados con la mujer y con una maternidad transgresora también, a partir del animal. Sí, fíjate que, por ejemplo, Mandíbula, la novela de Mónica Ojeda que les recomendé, el nombre de la novela viene de esto, que creo que es de Freud, o de Lacan, que dice que la madre es la mandíbula, ¿no? Que la madre es este como lagarto o caimán, y que los hijos están en su mandíbula. No me acuerdo, perdón que lo destrocé, la cita, pero es una cita de Lacan y que habla de la madre, y el concepto al fin de cuentas es que los hijos estamos siempre en este territorio de riesgo, ¿no? En este lugar que fácilmente nos puede aplastar, aunque también es resguardo, ¿no? Aunque también te cuida. Yo, una cosa que sí estoy empezando a analizar, que no he analizado a profundidad, de las maternidades no convencionales, en la que yo incluyo la no maternidad, es un fenómeno muy interesante, porque muchas de nosotras no tenemos hijos. Hemos, por las circunstancias que sean, por el porque no se pudo, por lo que sea, muchas de nosotras somos mujeres sin hijos, las escritoras. Y eso seguramente tiene que ver, si tienes o no tienes hijos, seguramente tiene que ver también con la forma en la que te aproximas a la maternidad.
y revisar, sobre todo al no tener hijos, que es como que la vida, la vida uterina, toda esa fuente de vida se acaba en ti. Revisas, ¿qué es lo que revisas? Vas para atrás y revisas a tu madre, ¿no? Entonces, a tu madre como dadora de vida. Yo tengo muchas madres en el libro, no todas estupendas, y creo que también hay en la valentía de la que hablaba antes de las escritoras latinoamericanas contemporáneas, creo que está revisitar a la madre sin el aura que otra vez, la cultura cristiana nos obliga, que es esta madre perfecta en un pedestal. Creo que nosotras, así como escribimos desde la valentía todo, ahora me estoy acordando que en tu árbol genealógico hay una madre abandonativa. Claro. Hay una madre que no es que muere, que es la única razón por la que la madre se le permite abandonar, sino que es una madre que se ha ido y que deja a su hija con su padre. Entonces, esa es una visión que es fugaz, porque no se ahonda sobre eso, pero que le genera al lector esta sensación de incomodidad, ¿no? ¿A dónde se ha ido esta mujer? Y luego, por ejemplo, para contarles de los cuentos de los que estoy hablando, en el caso del chico sucio, la maternidad está absolutamente cuestionada, ¿no? Esta imposibilidad de esta madre drogadicta de cuidar de su pequeño, que finalmente pues tiene, no voy a decir más, pero que corre peligro, obviamente, ¿no? ¿Sabes que sí, surgió interés en el tema? Yo justo estaba pensando en el tema de la maternidad como un tópico literario, y les recomiendo este libro, se llama Maternidad y Creación. Son muchos ensayos de tremendas autoras, Lydia Davis, que había nombrado por acá, Annie Ernaux, esta autora francesa que está media de moda, Tilly Olsen, Doris Lessing, que de hecho tiene una novela súper rupturista del tema de la maternidad, ¿verdad? Como de el proyecto personal, y también a partir de esta lectura como la idea de que las mujeres creadoras que han tenido hijos, un poco hablando del caso opuesto del que habla Fernanda, no se han atrevido a escribir sobre la maternidad o sobre su maternidad, y de hecho ahí estaba el nuevo libro que todavía no he leído, pero comentamos de Yasmina Barrera, leímos Cuaderno de Faros, pero de hecho ya no pudo estar presente en la sesión porque estaba presentando línea negra, esa línea que aparece en el ombligo, ¿verdad? Ajá. De modo que yo creo que faltan para mí, y es un desafío que me tengo, hablar de los procesos fisiológicos desde el embarazo, o las pérdidas, los abortos, la crianza, y no siempre como algo tan tedioso, o como pensarlo como si está lleno de novelas de guerra, de amor. Creo que la maternidad es un tema que todavía me queda desajustado en la escritura. Total. Sí, hablando de ejemplos de cuentos, hay un cuento que me interesa mucho, que es de Samantha Schweblin, otra gran escritora, que se llama Conservas. Y sin spoilear el cuento, contar que una mujer que queda embarazada y no quiere tener el hijo en ese momento, y le pide al médico que le dé unas píldoras para que el bebé, en vez de ir creciendo, se vaya achicando. Y de hecho como que lo vomita, como una conserva, como los alimentos, como guardarlo conservado. Entonces también es una idea media audaz para trabajar la maternidad no deseada, ¿verdad? De modo que creo que les puedo recomendar 9 lunas de Gabriela Wiener, que no es ficción, pero que su experiencia personal como mujer embarazada es súper interesante, súper rupturista, y me parece que Margarita García Roballo, creo que en su libro Primera Persona, no estoy segura, pero creo que en ese libro ella analiza también su proceso de convertirse en madre de una manera también desmitificadora, porque es básicamente lo que estamos haciendo las nuevas escritoras, desmitificarlo todo. Así es. Perfecto. Tenemos unas últimas preguntas.
Aparecí yo, Así de nuevo. que, Como- sí, apareció la Ale. Sí, ya como Ya. que vamos a ir cerrando con las últimas preguntas. Yo estaba escuchando muy atenta la conversación. En realidad sigamos un ratito. Ya. Había otra pregunta de Rubén Darío Gil, que pregunta, ¿cómo entiendes la subversión en la literatura femenina? Explica que hay una literatura que subvierte lo que creemos de la realidad, nos muestra el otro lado. Entonces, no sé si se explica bien la pregunta. ¿Cómo ves esa subversión en la literatura femenina? Voy a responder como la entiendo. Ujú. Siento que, bueno, primero que siento que toda literatura, o por lo menos la literatura que a mí me gusta, lo que yo llamo literatura, tiene un componente de subversión. Ya sea en el lenguaje, ya sea en la temática, ya sea en los personajes, en el momento histórico. Creo que toda literatura tiene su punto de subversión. Lo que siento que concretamente está pasando con la literatura latinoamericana contemporánea es que sigue una corriente histórica, una corriente, lo que los alemanes llaman el Zeitgeist, el espíritu de los tiempos. Siento que la literatura latinoamericana, que para mí, como les digo, siento que la más importante está siendo escrita por mujeres. No hablo de la literatura latinoamericana escrita por mujeres, hablo de la literatura latinoamericana, que en este momento, la importante para mí está siendo escrita por mujeres. ¿Me explico la diferencia? Porque es que a veces como que hay que especificar que es escrita por mujeres, como si fuera una anomalía, como si fuera como si fuera una verruga que salió, ¿no? Uy, una verruga. No, somos el 50% de la población. O sea, el problema está en el canon, no en que nosotras escribamos. Nosotras no somos, uy, qué sorpresa, las niñas también escriben. No. Pero sí es que siento que en la literatura latinoamericana contemporánea hay una subversión de lo que se espera que cuente un latinoamericano. Siento que hay una visita, que estamos haciendo una visita a lugares oscuros, penumbrosos, y echándole un rayo de luz brutal, por ejemplo, a la familia. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, a la maternidad. Por ejemplo, a la religión. Por ejemplo, a la sexualidad. Creo que en ese sentido sí se está haciendo una subversión, pero una vez más, me parece que toda literatura tiene que tener un punto de subversión. María Fernanda, yo estaba pensando un poco a partir de lo que conversamos el otro día en tu propio proceso, porque tú eres una mujer que ya llevaba su oficio, ¿cierto? Siempre ligado a la escritura, pero de alguna manera escritura de crítica literaria, una escritura de opinión, siempre freelance para otros medios en distintas partes, ¿cierto?, del mundo. Y también pienso que las personas que nos están escuchando, quizás hay una proporción importante que les interesaría saber cómo fue que tú sales del closet, ¿cierto? A cierta edad, sobre todo porque hay tanto mito en las carreras que tienen que ver ligadas también con el arte, de que tienen que ser a tal edad, de que tienen que haber estudiado esto, lo otro. Y contigo de alguna forma siento que todo se rompe, porque tú sales, digamos, publicas y tienes una exposición en muy poco tiempo que es brutal y que parte quizás con este concurso, con estos dos concursos que me decías, de crear un monstruo y el de cosecha ñ. Entonces también pensando en las personas que nos escuchan, sería lindo saber a partir de tu ejemplo cómo fue y qué lecciones aprendiste también. Sí, gracias, una linda pregunta y me encanta además que me alegra que me haga esa pregunta, porque son dos consejos. Si alguien ahí de las personas que nos están escuchando quiere escribir,
El primer consejo es no te apresures en publicar, escribir no es publicar. Para mí, ahora, viéndolo en retrospectiva, agradezco no haberme precipitado a publicar cuando era jovencita, a pesar de que yo escribo desde que era niña prácticamente. Porque es una cosa que hablamos, siento que este libro recoge una experiencia vital que tenía que sedimentarse, que tenía que destilarse y que tenía que no enfriarse, porque si leen el libro van a ver que es todo lo contrario, pero que sí que tenía que yo, como ser humano, vivir un proceso vital para poder mirar en retrospectiva a la experiencia. Eso por un lado, no se precipiten a publicar. Escriban, pero no publiquen. Y la otra es, en mi experiencia personal, otra vez, yo no quiero universalizar mi experiencia, pero en mi experiencia personal sí siento que a mí me perjudicó cuando yo era una chiquilla, una palomita, estudiante de literatura, sí me perjudicó haberle mostrado mis textos a los hombres porque yo los consideraba el canon. Y not all men, hashtag not all men, como siempre, pero los hombres a los que yo les mostré mi trabajo cuando tenía 20 años, no fueron generosos. No fueron para nada generosos, todo lo contrario. Con una sensación de muchachearme, como infantilizarme, como una mascota que hace una pirueta, y eso a mí como la escritura es algo tan íntimo y mostrarlo es un suceso muy, muy, muy importante, a mí eso de alguna manera me traumó, o por lo menos me dijo por ahí no es lo tuyo. Así que cuídense mucho de a quién le muestran lo que escriben. Cuídense mucho, porque si yo no hubiese necesitado el dinero, tan desesperado como lo necesito siempre, no hubiesen mandado, no les digo que mi libro es fundamental y que la literatura universal hubiese muerto de tristeza si yo no publicaba, pero lo que sí puedo decirles es que me siento muy feliz de que Pelea de Gallos exista, y no existiría si yo no hubiese mandado el cuento a un concurso y una mujer me hubiese dicho, que ahora es mi agente literaria, me hubiese dicho, tienes más cosas, has escrito más cosas, déjame ver. Esos son mis dos grandes consejos, amigos. Síganme para más consejos. Buenísimo. Yo tengo una pregunta, porque desde Chile leemos tu entrevista, en esta conversación ha salido también Pelea de Gallos, he leído muchas entrevistas también sobre este libro de cuentos, pero en Chile no tenemos acceso a él. Quería saber si tenían algunas conversaciones con tu gente literaria, con alguna editorial chilena. La conversación, porque el libro está publicado por Páginas de Espuma, como saben, una editorial española. Tengo entendido que llega muy caro a Chile. Yo voy a conversar, después de haber conversado con Victoria, con Andrea, voy a conversar con mi editor a ver qué posibilidad hay, porque lo que sí ocurrió, por ejemplo, con México, fue que se publicó exactamente el mismo libro, la misma portada, todo exactamente igual, pero aliado con Colofón de México. Entonces, ahí, si hay una editorial chilena que quiere aliarse con Páginas de Espuma para publicarlo en el país y que sea más barato, yo les doy los contactos, encantada de la vida. No, esto lo vamos a difundir. De todas maneras. Y para los que estén muy ansiosos y esta noche quieran, y ansiosas, leerlo, como me pasó a mí, que no pude soportar, lo pueden también pedir en formato ebook. Sí, en por lo formato pronto. digital está. Sí, sí. En formato ebook, no te aguantas. Y para ir terminando, Fer, yo te quería preguntar, y me imagino que todos tienen esa inquietud, estamos todos fascinados con Pelea de Gallos. Algunas de tus crónicas se pueden leer en sitios digitales.
preguntarte en qué estás trabajando ahora, porque aquí hay muchos lectores que estamos fascinados con tu escritura y queremos saber cuándo viene el próximo libro, si va a ser cuento, novela o otro género. ¿En qué estás trabajando ahora, quizás? Esa es la parte que nadie te cuenta de haber estado en el armario, en el closet durante más de 30 años, y luego sales y sales con un libro y claro, nadie te cuenta que tú estuviste tan tranquilita todo el tiempo, sonriente en las presentaciones de libros y nadie te preguntaba nada porque nadie sabía que escribías. Y claro, y tienes esa cosa como también interna, ¿no? Como de la pulsión de, ¿podré volver a escribir? Así que estoy en ese proceso, pensé que iba a tardar muchísimo, pero tenía ahí alguna idea, algún par de ideas. Me interesa mucho el tema de lo diabólico en la mujer, cómo se ha manifestado el mal, lo diabólico, lo demoníaco en las mujeres, ¿no? Hay una cosa ahí relacionada con la menstruación, por ejemplo, la cosa de las brujas que hablábamos antes, la magia negra, los pactos. Bueno, a mí, ya saben, a mí me interesa asustarlos. A mí me interesa horrorizarle a la gente y que se quede paniqueada, como decimos en mi tierra. Entonces, creo que estoy en un proceso de un libro que va a tener mucha importancia las diabólicas, ¿no? Más que los diabólicos, las diabólicas, creo. Ya les contaré. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Fer, por Muchas todo, gracias a tu ustedes. generosa conversación, todo lo que te has abierto, todas tus ideas lúcidas y todo tu cariño, y que todos seguramente estamos viendo una persona tan encantadora, tan abierta, tan generosa, así que doble mérito con una tremenda escritora. Muchas así gracias, que de mi parte, gracias por tu lúcida masterclass, gracias a todas las que están acá, y dejo a Alejandra. Y queríamos darte las gracias en nombre de la Escuela de Crítica de Valparaíso, agradecer también a Andrea que hizo el puente, que nos conectó, que dijo, tienen que leer y tienen que escuchar a María Fernanda Ampuero. Y así fue que hicimos todo esto, entonces esos puentes también son parte de las complicidades y de las subversiones de las que tú hablabas, Fer. Y de la sororidad, amigas. Así es. Esto es encantador. Gracias, Paula, gracias, Ale, gracias, Andrea, gracias, Victoria. Las siento cercanísimas, a pesar de esta distancia real y también mental por la pandemia. De hecho, no he pensado en la pandemia en una hora. Esto ha sido maravilloso. Gracias. Gracias, amigas. También a Victoria que se sumó, que también te hizo la entrevista. Yo también quisiera decir que estoy muy feliz de poder haber participado en esta instancia. Siento que ha sido muy nutricia, que nos deja a todos pensando en la realidad, en cuál es nuestro lugar, qué estamos leyendo, y muchas conversaciones que creo que van a seguir multiplicándose. Así es que te agradezco y por el cariño y la confianza. Yo a ti. Muchas gracias. Bueno, y gracias a todos los que nos escuchan, a todes, a todas, a todis. Y también les dejamos invitadas para la próxima semana, para el próximo miércoles, porque nos vamos a encontrar con otra escritora también de Latinoamérica, Eugenia Almeida, desde Córdoba. Vamos a hablar de la escritura. A propósito de su gran libro, Inundación, un libro híbrido de ensayo maravilloso, enigmático. Tampoco está acá todavía, también vamos a tener que hacer esa misma pregunta, pero es interesante porque estimula también esos puentes con las editoriales. Así que bueno, muchas gracias, que estén bien, buenas noches, y nos encontramos muy pronto. Chao. Chao. Chao, Chile, gracias. Chao.